Pues muy buenos días a todos y gracias por venir a este seminario de febrero del Grupo de Ciencia, Razón y Fe, el Grupo CRIF. Y como sabéis la mayoría, hoy contamos con la presencia de Ignacio del Villar, que es profesor de la Universidad Pública de Navarra, profesor de Ingeniería. Voy a hacer una breve presentación para que pueda impartir el seminario que ha tenido a bien darnos este mes. Ignacio es doctor ingeniero de telecomunicaciones y también actualmente es profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Pública de Navarra. En el doctorado, si he leído bien, creo que obtuviste un premio, el premio Rosina Ribalta. Sí, es cierto, o sea que, bueno, una tesis doctoral de calidad. También ha trabajado en diversos campos en relación con el mundo de la empresa, en redes de ordenadores, con la empresa Animsa y en energías renovables. Y luego también ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Física Aplicada y en el Institut d'Optique de Orsay. Me ha quedado la duda si este es el mismo instituto donde trabajó, por ejemplo, Alan Aspect, que es alguien muy conocido en el mundo de la física y de los experimentos EPR. Sí. Luego quizá hablaremos, porque es un tema súper interesante, pero no va a ser el tema del seminario. Es coautor de varios libros en el campo de los sensores, que es lo que él hace. Es actualmente editor asociado de la revista Journal of Optics and Laser Technology y la revista Sensors. Y bueno, pues su trabajo de investigación, según he podido sacar en internet, es sobre sensores basados en deposición en thin films, que también tiene su interés. Yo en el mundo de la física y todo esto también para cuestión de medir corrientes, en fin, cómo se construyen, ¿no? los dispositivos, pues créanme que es súper interesante. Pero tampoco nos va a hablar de eso, nos va a hablar del libro que ha publicado recientemente. Bueno, ha publicado un libro que es Ciencia y Fe Católica, de Galileo Galilei. Entonces, quizá no va a hablar directamente del libro, aunque sí muy relacionado con el libro. El título del seminario es El papel de los católicos en la revolución científica de los últimos siglos. Pues sin más, le cedo la palabra a Ignacio y muchísimas gracias por venir. Estamos encantados de tenerte. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, pues lo primero agradecer a la Universidad de Navarra por esta invitación. Pues es una institución que conozco de hace muchos años y que admiro y aprecio. Y bueno, pues yo, como bien ha dicho, pues trabajo en la otra universidad de la ciudad, en la Universidad Pública de Navarra, o sea que estamos muy cerquita, ¿no? Era una invitación del grupo Ciencia, Razón y Fe y bueno, voy a impartir un seminario que se titula El papel de los católicos en la revolución científica de los últimos siglos, ¿no? Como bien ha dicho Javier, pues el motivo de este seminario es un libro que he escrito recientemente, que se titula Ciencia y Fe Católica, de Galileo Galilei, y que surgió pues hace ya un tiempo la idea, pues ahora igual unos 3 años, un poco más, surgió con motivo de un debate que tuve pues en un periódico local, en el que había un compañero pues de mi propia universidad que hacía este comentario, que decía que la religión pues era una rémora para la ciencia, ¿no? Y a mí pues sinceramente me rechinó bastante ese comentario, aunque debo decir que entonces pues no tenía muchos conocimientos sobre la temática, ¿no? A pesar de que tenía muy pocos, pues dije, bueno, pues le voy a rebatir, ¿no? Le escribí una carta de respuesta pues en la que pues valoraba cosas buenas que había hecho la religión en el campo de la ciencia, y él siguió en sus 13, ¿no? Y de hecho añadió un comentario y decía que, como todo el mundo sabe, pues a Galileo lo quemaron en la hoguera. Entonces, claro, la pena que me dio es que, bueno, sí que hay bastantes personas que saben que eso está equivocado, pero otras igual leyeron el artículo y ni se habrían dado cuenta, les habría parecido normal, porque de hecho hay estadísticas Mariano Artigas, en uno de sus libros la comenta, pues que muchísimos universitarios se piensan que ha sido así, que a Galileo pues lo quemaron en la hoguera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a investigar un poco sobre el tema y lo abordé de una manera algo especial, ¿no? Generalmente pues se suele escribir sobre ciencia y fe desde el punto de vista pues no sé, filosófico, pues de la temática, pero dije, pues me voy a leer biografías de científicos, ¿no? Y sobre esas biografías pues voy a escribir un libro, ¿no? Entonces lo paso a la siguiente diapositiva para que veamos.
Y bueno, pues esta es la portada del libro, ¿eh? La portada la decidí al final, después de haber hecho las biografías, pues ya tuve como el background, el conocimiento sobre estos científicos. Y claro, mi manera de entender el tema ciencia y fe ha sido conociendo a unas personas. O sea, no ha sido que me he leído libros de ciencia y fe así pura y dura, ¿no? Entonces, sí que lo cierto es que conociendo estas imágenes, estas figuras, pues he conseguido tener una serie de conclusiones que se acercan bastante pues a las que se suelen ver en los libros de ciencia y fe, o sea, que encajan, ¿no? O sea, digamos que llega al mismo punto, pero por otro camino. Y entonces la portada sintetiza pues las conclusiones a las que llegué. En la portada recogí, pues dije, voy a poner una portada del campo de la astronomía, ¿no? Porque a todo el mundo pues le gusta mucho pues la astronomía. De hecho, en los colegios, cuando quieren ilusionar a los niños para que estudien la ciencia, pues suelen hablar sobre los planetas, sobre las estrellas y demás, ¿no? Y bueno, y a mí también la verdad que a cualquiera, ¿no? Eso le apasiona, pues ver ahí pues esos incontables números de estrellas pues que están a millones de años luz, pues es algo fascinante, ¿no? Entonces recogí en esta imagen, la cogí de una base de datos de imágenes que hay publicada en internet, y el título de la imagen es Eclipse de Sol sobre Europa, ¿vale? Se puede ver pues el Sol al fondo, está iluminando la Luna está por encima por delante de la Tierra y genera ese eclipse, ¿no? Pero el que no sabe el título de la imagen puede darle la vuelta, puede ser al contrario, que el eclipse está terminando y que está saliendo el Sol sobre Europa, ¿no? Entonces, lo que quería recoger era pues que la labor de todos estos científicos que recogen este libro y de muchos más, pues ha supuesto que la luz salga en Europa y en el fondo pues en el mundo, ¿no? Tampoco con eso quiero decir, como se suele comentar en algunos libros, pues como que hace muchos años era todo oscuridad y de repente, ¡pum!, apareció de repente la ciencia, ¿no? O sea, sí que las cosas no ocurren porque sí, o sea, hay un proceso, ¿no? Pero sí que a partir del siglo XVI, pues Galileo Galilei y Copérnico, hablan muchos historiadores del comienzo de la ciencia moderna, ¿no? De la época de la revolución científica. Entonces, bueno, pues uno de los grandes logros de Europa es la ciencia. De hecho, había otra imagen que era eclipse de Sol en Estados Unidos, podía haber cogido esa, pero cogí esta porque precisamente donde ocurrió fue en Europa. Con esto no quiere decir que desmerezcamos a otras civilizaciones, pero sí que pues donde se produjo la gran eclosión fue en este continente y es algo de lo que debemos de estar orgullosos, los europeos. Bueno, entonces llegando a este punto, ¿no? Que en Europa se produjo este comienzo de la revolución científica, que más o menos yo creo que la mayoría de historiadores estarán de acuerdo, pues ahora llega el momento de interpretar cómo se produjo eso, ¿no? Bueno, hay como dos visiones, es lo que me ha parecido a mí, que he visto. Una, que es quizá la de este compañero mío que escribió en la prensa, lo comentaba de hecho en su escrito, decía pues que antes en la antigüedad pues el mundo era religioso, oscuro, pues alejado de la realidad, y pues a partir del siglo XVI, XVII, XVIII llegó la Ilustración, nos liberamos de la religión y entonces apareció la ciencia, ¿no? Y gracias a que ha desaparecido la religión de nuestro mundo, ¿no? Y sin embargo yo, pues claro, pues se pueden imaginar ustedes, pues no soy partidario de esa visión. Yo veo las cosas de otra manera y coincido con otros historiadores y sociólogos que van apuntando cada vez más a que ocurre todo lo contrario, que la ciencia moderna es fruto de la religión y en concreto del cristianismo. En primer lugar voy a presentar un libro que me parece bastante interesante, que es un libro del sociólogo norteamericano Rodney Stark, For the Glory of God, se titula, ¿no? Ese es el título principal y luego pues hay como un subtítulo en el que habla de pues la caza de brujas, o sea, digamos que va hablando de contribuciones y problemas, ¿no? También que ha generado la religión. Entonces sí que pone como aspecto negativo eso, pero pone muchos aspectos positivos. Por ejemplo, el fin de la esclavitud lo valora como uno de los logros del monoteísmo del cristianismo, se está refiriendo, ¿no? Y otro de los logros es el de la ciencia.
Él dice que la ciencia pues es fruto del cristianismo en concreto. ¿En qué basa esa afirmación? Bueno, da muchos argumentos, pero uno que me llamó mucho la atención es una estadística que hizo de los siglos XVI y XVII. O sea, cogió y estudió los siglos XVI y XVII, escogió 52 científicos notables de esa época. Pues ahí entrarán pues los Galileo, Kepler, probablemente igual estaría Newton, bueno, pues hasta 52. Hizo una estadística y dijo, pues de estos 52, ¿cuántos eran cristianos? Pues eran 50, lo cual es un 90 y tantos por cien, 96% en concreto. De ellos, además, pues igual alguno puede pensar, pues igual sería personas que tienen el apellido cristiano, pero luego pues el día a día no acuden a la iglesia, ¿no? Y sin embargo decía pues que la mayoría de ellos se veía que eran devotos, o sea, cristianos comprometidos, y un 29% eran eclesiásticos, sacerdotes y clérigos. Esto pues a más de uno le puede sorprender, de hecho a mí me sorprendió, porque cuando me puse a estudiar estas biografías de científicos, sobre todo en las más antiguas, ahora en el mundo, o sea, en el siglo XX ya es más raro, no es tan común la figura del sacerdote científico, ¿no? Pero siglos XVI y XVII era muy, muy frecuente. Pues me llamaba la atención cuando veía a Galileo y algún otro que pues hablaba con un científico y casualidad era jesuita, o casualidad era agustino, o sea, y claro, fui viendo y luego veía que no era casualidad, que había muchos clérigos que se dedicaban a la temática, ¿no? Hay algún también, cito pues a Thomas S. Kuhn, que o sea, el apellido es K-U-H-N, Thomas S. Kuhn, es a mi opinión, pues uno de los mejores biógrafos sobre Copérnico. Pues él apunta todavía más a que el tema de la ciencia y su relación con el cristianismo se remonta a la Edad Media. O sea, que no es solo que en el siglo XVI y XVII de repente pues la sociedad es cristiana y pum, y sale la ciencia. Que ya antes se había ido gestando todo ese proceso. Él dice que durante la Edad Media se creó una escuela sobre el razonar. Y bueno, en concreto, pues aquí seguro que muchos de los presentes saben bastante más que yo, pero bueno, pues está muy implicada la escolástica, pues con personas como Santo Tomás de Aquino, pues Bacon, Buridan, ¿no? Pues hay muchos personajes que, aunque no se les conoce, porque se les conoce poco en el campo de la ciencia, pero fueron haciendo, pues entre comillas, el trabajo sucio, ¿no? Yo pondría un símil futbolístico, pues es como si ellos fueran la defensa y la media, que fueron preparando la jugada para que, pues en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues remataran la jugada, pues ¿quién? Pues Newton, pues Einstein, pues Galileo y demás, ¿no? Entonces suele ocurrir a menudo que quién conoce, o sea, ¿qué personajes se conocen? Pues los delanteros, ¿no? Los que han hecho el trabajo difícil, pues no se les cita mucho, ¿no? Pero Oresme, también ahora me acordaba, que también es un gran científico de siglos anteriores, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron durante la Edad Media fue ir asimilando el saber griego, también el saber árabe, ¿por qué no? Hay que decir que el Islam también en siglos anteriores ha contribuido mucho a la ciencia. Y bueno, pues la Edad Media se hizo una labor enorme y el remate pues se hizo pues en los siglos XVI y XVII y seguimos con el eco casi de una gran explosión que se ha producido. Eso, el siglo XVI más o menos fue el momento culminante, ¿no? Bueno, voy a seguir con otra diapositiva. Cito también otro libro que va en la línea, que seguro que más de uno lo conoce, Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas E. Woods, ¿no? Este libro ha tenido también bastante éxito y bueno, no solo habla de ciencia, habla de muchas más cosas, o sea, es un poco para engrandecer la imagen de la Iglesia, de todo lo que ha aportado, y en concreto en la ciencia pues también habla mucho, ¿no? de grandes científicos que han contribuido. Cito también otra anécdota, y es que es curioso en el libro, me acordaba ahora de Rodney Stark, esos 52 científicos que estudió, que decía pues que 50 eran cristianos, pues eran la mitad protestantes y la mitad católicos, ¿no? O sea que también parece una preciosa casualidad, pues
para el ecumenismo, pues que justo haya un empate ahí, ¿no? Para que no haya riña entre unos y otros. Entonces se puede decir que entre protestantes y católicos, pues en el campo de la ciencia, pues podemos estar muy orgullosos de haber contribuido a la misma, ¿no? Y bueno, ya después de explicar todo esto, pues hago una pequeña conclusión. O sea, la pregunta que me hago yo es ¿a qué se agarran quienes dicen pues que hay un conflicto ciencia-religión? Porque si uno analiza todo esto, dice, pues, ¿dónde está ese conflicto, no? Porque se suele hablar hoy en día en los medios de comunicación, es bastante frecuente verlo, ¿no? Pues un telediario que vi hace poco, pues mostraban un señor que creía que la Tierra era plana y ya decían que era creyente. Y entonces ya hacían como se reían un poco los presentadores y decían, jo, como un creyente puede pensar en el siglo XXI que la Tierra es plana, ¿no? O sea, está bastante extendido por ahí, ¿no? Que la religión y la ciencia pues están enfrentadas, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto ha surgido por casos particulares y muy en concreto el más notable es el juicio de Galileo, ¿eh? Yo no he encontrado otro caso como ese. Probablemente no lo haya. De hecho, a un historiador he leído por ahí que es que no hay otro caso parecido. Entonces, pues ha generado mucho debate y bueno, no se valora a menudo. Es un tema que los presentes aquí pues saben bastante de él porque se ha hablado bastante, ¿no? Gracias a Mariano Artigas, que es un caso muy complicado de análisis, que hubo muchísimos personajes, hay que contextualizarlo, pero pues lo que nos llega a día de hoy pues es eso, que la Iglesia pues le jugó a Galileo, le hizo desdecirse de su creencia de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y bueno, y algunos se creen incluso cosas más, ¿no? Pues que le torturaron, que le quemaron, lo cual no es cierto, ¿no? Lo cierto es que es complicado. En esa época era muy complicado pues saber que la Tierra estaba girando alrededor del Sol. De hecho, uno se levanta por la mañana y va viendo, ¿y qué es lo que se imagina? Pues que el Sol gira alrededor de la Tierra. Era un pensamiento milenario, venía de los griegos, todo el mundo lo había visto así, salvo algún caso muy excepcional, algún científico pues sí que lo había criticado y decía que no, pero algo muy aceptado. Entonces cambiar esa mentalidad era algo dificilísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa también que sabe poca gente, pues es que Galileo era muy creyente. De hecho, lo recojo en el libro. Era tan católico como el Papa, o más. Y de hecho, uno de sus inventos, el péndulo, se le ocurrió la idea en la oración de vísperas de la tarde. Pues para estar en la oración de vísperas, eso dice mucho de él. O sea, ¿no? La verdad que no debía haber estado pensando en eso es verdad. Pero bueno, dicen que incluso cuando lo juzgaron y después continuó pidiendo ir a misa. O sea, la religión era importantísima para él. Fíjense que hoy en día hay personas que dejan de ir a misa pues por igual un sacerdote que le ha mirado mal, ¿eh? Y Galileo, con todo lo que le pasó, que le juzgaron, que le condenaron, y siguió en sus 13, ¿no? Tenía una fe muy, muy recia, yo diría. Yo animaría a la gente que tiene algún desencuentro a que piense en Galileo, ¿no? Galileo no era una persona perfecta, tenía sus cosas, pero en ese sentido, en el tema de la fe, era muy, muy coherente, ¿vale? Y bueno, pues el tema que se debatió pues en el juicio a Galileo, pues como acabo de decir, pues no era sencillo de asimilar, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Y es que de hecho todavía hoy en día pues se siguen descubriendo cosas nuevas y por ejemplo el modelo que se estableció después de Galileo, el Sol gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol está fijo, ha ido cambiando. Luego hemos descubierto que nuestra galaxia se mueve, pues el Big Bang, bueno, o sea que ni siquiera el pensamiento más avanzado de la época era acertado del todo, ¿eh? Luego además también pues el tema chocaba con algún pasaje de la Biblia, pues entonces la Biblia había más corrientes a favor de una interpretación literal, y ese tema pues chocaba y bueno, con el tema de Galileo pues sirvió para una interpretación
pues más razonada, ¿no?, de lo que se ve en la Biblia, que no lo que dice en la Biblia pues sirve para explicar la ciencia, de que no se pueden coger las cosas de forma literal, ¿vale? Luego voy a añadir algunos temas más pues sobre la buena relación de la Iglesia con la ciencia, porque claro, con el juicio de Galileo es lo que nos ha llegado mucho a nuestros días, que la Iglesia le juzga a Galileo y todo el mundo se piensa pues que la Iglesia está en contra de la ciencia, ¿no? Y bueno, en primer lugar, el propio Papa era un gran admirador de Galileo, era muy amigo de él, le apasionaba la astronomía. Entonces lo que se produjo en realidad pues fue más que nada un desencuentro entre los dos, entre Galileo y entre el Papa, pues porque Galileo había escrito un libro pues en el que hablaba de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y los personajes que figuraban, uno de ellos pues hacía como de tonto, y le empezaron a susurrar muchas voces al Papa diciéndole pues Galileo se está metiendo contigo. Y entonces ya, oye, tenía una época en la que tampoco su imagen estaba muy bien valorada, y bueno, pues la cabeza de turco fue pues juzgarle a Galileo, ¿no? Pero sin embargo eran amigos íntimos, o sea, Galileo le visitaba muchísimas veces al Papa, lo cual demuestra pues el interés que tenía la Iglesia en la ciencia, o sea, pues, el mejor científico de la época, y estaba del lado de la Iglesia. Y es que no es un caso aislado el de ese Papa. San Alberto Magno pues fue un papa científico formidable, ¿no?, que hizo tratados sobre zoología, astronomía, mineralogía. En el siglo XVIII está también el Papa Benedicto XIV, que apoyaba mucho la Universidad de Bolonia, considerada en la época como el paraíso de las mujeres. Esto a más de uno le chocará, pero se creó un movimiento por allá en el que se fomentaba pues que la mujer accediera pues a la cultura, a la ciencia, pues a la escritura, y de eso hablaré dentro de un rato. Tampoco se suele hablar mucho del caso de Georges Lemaitre, de otro sacerdote científico del siglo XX que es considerado como el padre de la teoría del Big Bang. Se suele conocer más a Gamov, a un ruso, pero realmente muchos años antes ya la idea de un origen viene de Lemaitre. De hecho, en la época que vivió Lemaitre, comienzos del siglo XX, en primera mitad, pues la mayoría de los científicos pensaban que el universo era eterno, como estático. Y este se le ocurrió en base a unas ecuaciones, pues que el universo se iba expandiendo y que había un origen. Entonces, cuando se le ocurrió decir eso, pues ¿qué pasó? Pues que los científicos de la época le dijeron, tú estás loco, no, ni se te ocurra decir eso. ¿Y por qué? Pues porque en una de las charlas que impartió expuso esta idea y le dijeron, bueno, es que eso, ni hablar de ello, porque eso evoca a la creación. O sea, si hay un origen, pues entonces es que en ese punto lo puso Dios y se creó el universo, y eso no encaja con nuestro pensamiento. Y claro, los científicos de la época, pues algunos ateos, otros no, pero pues apoyando esta idea, pues no les gustó. Pero con el tiempo se fue descubriendo pues que en realidad Georges Lemaitre tenía razón. Y poco a poco, pues uno le dio la razón, otro, y hasta el propio Einstein, que también era de los que se mostraban reacios a esa idea, pues en una charla se levantó para aplaudirle a Georges Lemaitre. Fíjense, pues qué honor, ¿no?, para este científico. Otro científico de la época de Georges Lemaitre, que también era contrario a la teoría del Big Bang, no se convenció ni con las pruebas que mostraba. Pues en un congreso, cuando pasó Georges Lemaitre al lado, se burló de él diciéndole, mira, aquí viene el hombre Big Bang. Y el otro, pues muy humilde, porque Georges Lemaitre era una persona súper humilde, pues no hizo así ningún comentario. Y luego con el tiempo, pues el propio Fred Hoyle tuvo que convencerse también de la razón que tenía Georges Lemaitre. De hecho, el concepto Big Bang es una burla. Lo inventó Fred Hoyle diciendo que era como el gran pum, que se saca de la chistera, pues que el universo ha salido de un punto, ¿no? Bueno, he querido poner esta anécdota pues por ver que tanto los creyentes como los no creyentes se pueden equivocar. Hemos visto pues que en su día pues los que le juzgaron a Galileo se equivocaron en decirle que la Tierra pues no giraba alrededor del Sol, pero también pues científicos del siglo XX se han equivocado. No es
no es ningún salvoconducto pues el ser creyente o el ser no creyente pues para acertar en el campo de la ciencia, ¿no? Lo que sí creo que ayuda mucho la ciencia pues es a ilusionarte, pues eso me lo dijo un alumno mío una vez, a ilusionarte con lo que haces, a tener más ganas, es un soporte, pues te aporta valores y luego también incluso te puede orientar, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, recientemente, pues que en el tema de la investigación de células madre embrionarias, que no es ético, pues los que se han metido por ese camino no les ha ido bien. O sea que también ayuda a orientar lo que debes hacer. Y bueno, yo creo que aporta muchísimo. Pero hay que saber, yo creo, cuándo conviene juntar ciencia y religión y cuándo no. Eso, por ejemplo, decía Luis Pasteur que un error muy típico son las intromisiones de la ciencia en la religión y de la religión en la ciencia. Hay que saber cuándo sí, cuándo no, de hablar uno y otro. Bueno, pues vamos a ir, si queréis, comentando un poco pues los distintos personajes que he perfilado en este libro, ¿no? Bueno, lo que busqué es, en primer lugar, no dedicarme solo a hacer biografías de científicos, en concreto dice de científicos católicos, pues bueno, la religión que profeso, donde puedo conocer más. No me dediqué solo a hacer biografías puramente, pues eso, de los inventos que han hecho, sino que quise congeniar también su espiritualidad, cómo vivieron la espiritualidad cada uno de ellos. Entonces, pues el primero de los que miré fue Galileo Galilei. En un primer momento dije, igual no lo meto porque hay tanto conflicto, pero yo creo que ha sido muy enriquecedor, y porque de hecho además he descubierto que sería impensable un libro sobre ciencia y religión sin Galileo. Galileo, bueno, ha contribuido a la ciencia de una manera pues formidable. De hecho, algunos lo llaman como el padre de la ciencia moderna. ¿Y por qué es así? Bueno, pues él se sitúa en el siglo XVI-XVII, es un gran inventor, en primer lugar. Aquí figura con el telescopio. El telescopio no es un invento suyo, pero sin embargo sí que lo mejoró tanto que consiguió convertirse en que primero era un catalejo, o sea, un objeto para ver pues barcos a distancia o para ver una casa muy lejos. Se podía utilizar también en rutas marítimas, ¿no? Pues lo mejoró tanto que decidió apuntarlo al cielo y entonces ampliar el tamaño del universo pues muchísimo, ¿no? Y ver estrellas que antes no se veían, constelaciones, descubrir pues que Júpiter tiene satélites, anillos. Todo eso es lo que contribuyó en el campo de la astronomía, Galileo. Lo cierto es que en el campo de la astronomía, contra lo que se piensa mucha gente, no es donde más aportó, porque se pasó media vida luchando por conseguir que se aceptara el modelo de que el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor de ella, y quizá ahí pues no es donde más aportó. Primero porque los argumentos que presentaba, alguno de ellos estaba equivocado. Por ejemplo, pensaba que las mareas tenían que ver con eso, con el giro de la Tierra alrededor del Sol, y eso es por la Luna. De hecho, ese es uno de los motivos por los que a Galileo la Iglesia le decía que no era acertado su pensamiento, y ahí sí que la Iglesia acertó, porque le faltaban argumentos para defender su teoría. Y entonces pues se encabezonó mucho en ese tema, derrochó muchas energías, y al final pues sí que ayudó a que se implantara ese modelo, pero con sus errores. O sea que no es donde más contribuyó. Donde más contribuyó, por ejemplo, fue con sus inventos. Por un lado, ya he dicho, el telescopio, el péndulo, que ya hemos visto donde concibió la idea, el termómetro también viene de él. Leyendo en un libro de grandes inventos, los del siglo XVI casi los abarcó él. Los grandes inventos del siglo XVI, si unimos un poquito, ya sé que el telescopio no es de él, pero algo sí es de él. Tampoco a mí me gusta decir un invento es de tal persona porque a él es el primero que se le ocurrió, porque él lo mejoró mucho y el invento actual del telescopio es en buena parte por él, porque lo mejoró. Entonces eso, termómetro, telescopio, pues también el compás militar, que fue una herramienta para cálculo pues de distancias, pues se utilizaba en agricultura, pues
se utilizaba también pues para calcular volúmenes, era como una especie de calculadora de la época, ¿eh? Pues también lo descubrió él. Bueno, es asombroso todo lo que hizo. Luego ya tiene algunos inventos un poco menores, pues la bilancheta, que era un dispositivo para calcular pues qué porcentaje de un elemento pues es de un metal y de otro. O sea, una aleación, ¿no? Pues tenemos una bola de oro y plata, pues cuánto es de oro y cuánto es de plata, ¿no? Bueno, pues grandes inventos que crearon una escuela, la Academia del Chimento, que generó grandes científicos, y ahí surgió también, lo voy a citar, un importante científico que es Nicolás Steno, el padre de la geología y de la estratigrafía. Él es el primero que ideó lo de las capas en el terreno, y tiene también muchísimos otros inventos. Y bueno, pues hay muchísimos más científicos italianos que surgieron a partir de él. Por ejemplo, pues Torricelli también, con el tema de la presión, muy, muy relacionado. Bueno, pues yo creo que fue un terremoto, yo diría, Galileo Galilei, también en cuanto a carácter, pues, y quizá eso es lo que le produjo ese encontronazo que tuvo pues con ese juicio, porque el juicio vino de que se fue generando muchos enemigos. Él era pues es una persona muy extrovertida, pero también criticaba bastante, y claro, se fue ganando enemigos, y pues esos enemigos fueron los que provocaron quizá pues ese enfado del Papa, ¿no? Quizá pues si hubiera tenido más condescendencia con los demás, pues no hubiera tenido ese problema, es posible. Era el Papa Urbano VIII, sí, Urbano VIII. Bueno, pues yo creo que ya de Galileo Galilei hemos hablado bastante. El segundo que perfilo en el libro es María Gaetana Agnesi, pero la voy a dejar para el final, por una razón, ya explicaré por qué. El segundo que voy a hablar es Alessandro Volta. Bueno, pues él inventó la pila, descubrió la pila. Dicen que la pila, pues yo creo que será pues como de los 4 o 5 inventos más importantes de la historia. Cuando se inventó, pues decían que era comparable al telescopio y al microscopio. Y de hecho, pues si nos damos cuenta con qué funcionan nuestros smartphones, pues si no tuviéramos baterías, pues imagínense qué pasaría, ¿no? Pues se acabaría la sociedad de la información prácticamente. Aquí figura en esta imagen con Napoleón. Tuvo tal interés el descubrimiento de la pila, o sea, que en cosa de un año corrió como la pólvora por toda Europa. De hecho, lo empezaron ya a reproducir la pila en Inglaterra en poco tiempo, y no se diferencia mucho la pila de la que hay hoy en día. O sea, es un apilamiento de metales, pues ahora la hacen un poquito más compacta, pero ya verán ahora una imagen que voy a mostrar que es parecidísimo que lo que tenemos hoy. Y bueno, pues Napoleón fue uno de los muchos que se interesaron por el invento y que le dieron premios, ¿no? Choca también que esté con Napoleón, porque Napoleón, en cuanto a visión religiosa, pues no era de la misma que Volta. Volta era un católico pues hecho y derecho, y Napoleón pues atacó bastante a la Iglesia, ¿no? Pero sin embargo Volta era una persona también como Galileo muy extrovertida, pero con un carácter muy alegre, muy diplomático, se llevaba bien con todo el mundo. Yo creo que es la típica persona con la que uno se lleva bien, ¿no? Y que además decían que contaba chistes a la gente, que hablaba cuando trabajaba en el campo, y cuando hacía los descansos pues comía con los campesinos. Entonces no es de extrañar que, a pesar de pensar de manera diferente, pues no le importara ir con Napoleón. Otro científico de su época, que es Galvani, pues que también era católico, por ejemplo era de un carácter muy diferente. Se enfrentó con Napoleón y le salió muy caro, porque pues sufrió como una especie de martirio. O sea, le quitaron la plaza de profesor y ya poquito después se murió. Murió en desgracia, este científico, Galvani, otro de los grandes italianos de la época. O sea que son dos posturas a la hora de que viene un régimen que no es de acuerdo con tus ideas, pues está la postura de Volta, de bueno, pues me adapto, y la de Galvani del enfrentamiento. No voy a criticar ni una ni la otra, pues son dos maneras de actuar, no es nada fácil en una situación así. Entonces este es el invento de la pila. Arriba bien, o sea, él diseñó dos formatos. Uno en el que ponía pues unos barreños con agua, a los que conectaba electrolitos,
y los iba uniendo unos con otros, y el que vemos más abajo pues es el apilamiento de metales que iba conectando un metal con el otro, pues con un papel humedecido, con una solución pues que permitía pues que se fuera generando el proceso de la pila. Sobre Volta, conviene decir pues que tenía vocación de sacerdote, de joven, quiso ser jesuita, pero fue el típico caso de que la familia apaga la vocación. Pues le dijeron enseguida, ni se te ocurra, te vas a meter en un lío, pero de cuidado, hay que estudiar un poco más a fondo el tema, pero en resumidas cuentas se puede resumir un poco en eso, que la familia le desanimó un poco, pero tenía una vocación auténtica. Y entonces, pues bueno, como no se dedicó a sacerdote, sí que conservó ese corazón pues religioso, y se dedicó a ser catequista. Bueno, pues luego tuvo una juventud disipada. De hecho, cuando es mayor, hace típica confesión como de San Agustín, ¿no? Y tuve ese pasado malo, pero pues ya ahora estoy contento con la fe que tengo e incluso intenta transmitirla a otros, pero reconoce pues esa época de juventud en la que bueno pues se la asocia con relaciones con mujeres, y de hecho pues hay un científico de su época que en una carta que escribe a otro dice, pues estuve con Volta y Volta sabe mucho de la electricidad de las mujeres. como anécdota, pero bueno, dicen que ya conforme se fue haciendo mayor, luego se casó, que formó una familia, pues un padre modélico, pues que educó a sus hijos, y yo creo que le ayudó mucho que durante toda su vida mantuvo la costumbre, igual 100% no sería así, pero lo cita en alguna biografía de rosario y misa diarios, mantuvo esa costumbre. Yo creo que siempre, aunque no fuera en algunas épocas de su vida ejemplar, pues esa costumbre pues va haciendo pozo, ¿no? Y cuando ya se va haciendo mayor, pues fue asentándose, y yo creo que en sus últimos años pues sus biógrafos dicen de él maravillas, que era una persona muy, muy buena, pues que humilde, pues y sabia también, ¿no? Que no es fácil la sabiduría y la humildad a la vez. Bueno, voy con Luis Pasteur ahora. Luis Pasteur pues es otro de los grandes, yo creo que es de la talla de Galileo. Tiene pues cantidad de inventos. En el primero de ellos, pues que es sobre la cristalografía, descubrió el dimorfismo en los cristales. Pues dice que le gustó tanto el invento que hizo, o sea, cuando se dio cuenta en el laboratorio de ello, que salió del laboratorio y a uno que casi no le conocía le dio un abrazo. O sea, es una persona de esas que vive la ciencia, ¿no? Y vivía tanto la ciencia que, bueno, que pasaba horas y horas en el laboratorio, algunas jornadas de 12, de hasta, no sé si igual, hasta 15 horas. Y claro, pues de ahí es de donde surgieron esos descubrimientos, ¿no? En el campo mucho él era químico, pero se trasladó mucho también a la biología, ¿no? Pues el tema de la cerveza, del vino, descubrió la pasteurización. Bueno, era muy altruista. Por ejemplo, los descubrimientos que iba haciendo, pues no le importaba contarlos por ahí. Por ejemplo, hay otro científico que me estoy acordando ahora, que es Leeuwenhoek, que hizo grandes inventos en el tema de las lentes para el microscopio. Dicen que la forma de construir las lentes se murió con él. O sea, no quiso contársela a nadie. Y claro, se retrasó mucho el avance del microscopio por culpa de eso. Eso es una pena, a mi entender. Era lo contrario. Lo que descubría no le importaba contarlo, y Napoleón se sorprendía de que se lo contaba todo, y sin preocuparle, sin estar ahí buscando proteger sus descubrimientos. O sea, tenía mucho la ilusión de que la sociedad se beneficiase de lo que descubría. Entonces, Napoleón le pidió que investigara pues cómo solucionar unos problemas que había con los viñedos, con el vino, que era importantísimo en el país, y ahí que estuvo meses y meses trabajando en él hasta que lo solucionó. Hubo un problema también con la industria de la seda, que se basaba en el gusano de seda, y también vino a investigar y consiguió pues generar millones de beneficio al país, a Francia, pues gracias a sus descubrimientos, y se alivió el problema de la industria de seda. Luego, pues probablemente porque se le murieron 3 de sus hijos por enfermedades, se metió en el tema de las vacunas.
y descubrió nada menos que 4 vacunas. O sea, hay científicos que son famosos por haber descubierto una vacuna y este descubrió 4. Están la de la rabia, la de la erisipela porcina, la del anthrax, y ahora mismo pues no me acuerdo, hay otra, pero bueno, ya me vendrá luego. Lo cierto es que también hay que decir que no las inventó él solo, eso es cierto, tenía un equipo, pero era la mente, ¿no?, del grupo, y también hacía los experimentos y podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen que él no era médico. Entonces, como no era médico, pues refleja muy bien esta imagen, que está uno de los primeros niños que le pusieron la vacuna de la rabia, y entonces está un médico poniéndosela y él pues ahí supervisando, ¿no? Vale. En el tema de la fe, Louis Pasteur, pues aquí puedo decir que no es una persona ejemplar, pero bueno, me pareció muy enriquecedor meterlo en el libro. Era católico, eso no se puede negar, y recibió la fe de su familia, pero tuvo un desencuentro en su juventud, por un tema de deudas de un capellán en el colegio, y eso, el Pasteur era una persona muy recta. Entonces era la típica que hay que ser pues muy honrado, hay que hacer tal, ¿no? Y entonces esto le chocó mucho y yo creo que le produjo un desencuentro. Es una de las teorías, puede haber otras también, pero el caso es que ya en su juventud se desanimó y tiene épocas en su vida en que no acudía a misa. Entonces le ayudó mucho su mujer era terciaria dominica y bueno, pues fue el gancho, ¿no? Ella fue la que le fue llevando hacia la fe un poco, pero con mucho sufrimiento, porque ella, pues claro, se desesperaba de que su marido pues no recuperaba esa fe, aunque él siempre se confesaba como católico, rezaba, pero la práctica religiosa la descuidaba algo, ¿no?, en los sacramentos. Entonces ya fue en su último año cuando decía que ya no le interesaban los temas científicos y de grandes pues conquistadores, militares y demás, y que quería leer libros de santos y el Evangelio, ¿no? Entonces pues murió pues recibiendo los sacramentos y bueno, pues eso también es muy muy interesante, ¿no?, en el sentido. Tenemos el caso pues un católico no muy practicante, pero que bueno, que al final pues se acerca a Dios. Y luego el último que voy a citar es Jérôme Lejeune. Pues bueno, Jérôme Lejeune es famoso por haber descubierto el cromosoma extra que tienen los síndromes de Down, y he cogido esta imagen porque me parece muy bonita. No la puse en el libro porque tiene baja resolución y no conseguí encontrarla, pero aquí sí que la muestro, porque no solo descubrió el cromosoma extra, es que tenía la ilusión de que los síndromes de Down pues o sea, de que se pudiera solucionar esta anomalía, ¿no? De que ya pues bueno, decía él, le gustaría que un síndrome de Down pues estudie en la universidad también, ¿no? Entonces es que hoy en día esto nos sorprende, pero entonces pues era las mujeres que daban a luz un síndrome de Down, pues le decían que tiene un monstruo, prácticamente. Y hoy en día, pues aunque no se ha cambiado el lenguaje, ha sido una gran conquista, me parece, pero la que no se ha conseguido es la de seguir valorando a estas personas, porque pues, por ejemplo en Dinamarca pues no hay síndromes de Down, pues porque no les dejan nacer, ¿no? Eso es una pena, Entonces él, pues que en su época empezó a surgir el tema del aborto, y del aborto empezó por aquí, por los síndromes de Down, pues, porque en algunos casos excepcionales pues se les puede eliminar, pues él se implicó mucho en la defensa de estos niños. A mí me impresionó mucho cuando leí en uno de los libros que salió el debate del aborto en Francia y al día siguiente le vino uno de los síndromes de Down y le dio un abrazo y le dijo: usted tiene que defendernos, somos muy débiles, tiene que ayudarnos. O sea, cómo se había dado cuenta de que por un debate televisivo, y nada, pues él dio todo lo que pudo en favor de eso. Dicen algunos que probablemente le pudo costar el premio Nobel. Yo nunca diré que le quitaron el premio Nobel, porque eso es decir mucho, O sea, porque el premio Nobel, pues bueno, a veces te lo dan, a veces no, hay mucho tejemaneje ahí, pero desde luego eso no le benefició, no le ayudó. Y bueno, pues es una persona ejemplar, De los 5, yo diría que el más ejemplar de los 5 que he perfilado. De hecho, está en estudio la causa para su beatificación. Se dedicaba de lleno a ellos, eran sus hijos, atendía a 8.000 y no le importó
sacar menos resultados científicos pues por culpa de atenderles, ¿no? Porque seguro que si hubiera sido tipo Pasteur, 12 horas al día, dedicado todo solo a eso, tal, pues igual hubiera sacado más resultados. Pero no, él tenía las cosas en su sitio. Se dedicaba a la ciencia, se dedicaba a su familia, a la que también pues no le importaba perder horas para estar con sus hijos, para jugar con ellos. Eso tiene un gran valor, porque la ciencia, lo digo yo, agarra, pero vamos, una cosa bárbara. Pues que un científico, lo primero sea la familia, lo primero sea también pues el atender a esos niños con síndrome de Down a los que se dedicaba, pues tiene un gran valor. Bueno, y ya por último voy a ir con María Gaetana Agnesi, que es la mujer del grupo. Me lo sugirió mi buen compañero José Luis González, también escritor, pues y me dijo, bueno, tienes que meter en tu libro a una mujer, porque yo creo que aportaría mucho. Y efectivamente, pues encontré bastantes. Por ejemplo, en el siglo XX está Gerty Cori, una premio Nobel. O sea, había otras figuras que quizá han destacado más que ella, pero me gustó mucho su historia, y voy a hablar ahora un poco de ella. Bueno, pues María Gaetana Agnesi es una mujer del siglo XVIII, y bueno, está muy ligada al movimiento de la Ilustración católica. La Ilustración católica pues, es un movimiento que trató de pues reformar, rejuvenecer la Iglesia. Siempre ha habido, a lo largo de la historia, pues surgen movimientos que van tratando de reforzarla, ¿no? Era un movimiento que trataba de volver a los orígenes, un poco pues volver a los primeros cristianos, ¿no? A la esencia del cristianismo, pero no era un movimiento que estuviera en contra o sea, no era una escisión del catolicismo, pues como por ejemplo el jansenismo sí que llegó a separarse. Y uno de los pilares también era el tema de que las mujeres pues se ilustraran, o sea, que accedieran pues a la educación, pues a las universidades, y bueno, pues el caso de María Gaetana Agnesi pues es el de una niña prodigio que con 5 años pues ya sabía hablar francés fluido. O sea, ella era italiana, no era su idioma, y bueno, pues se cuenta que les daba o sea, les hablaba a un grupo de personas que había invitado su padre a un palacio, bueno, porque la familia de María Gaetana Agnesi era una familia muy buena, tenían un palacio y les invitó, y ahí les dio un discurso en francés, ¿no? Y pues entonces todos sorprendidos. Con 11 años ya sabía 7 idiomas, pues había añadido el hebreo, pues el alemán, el español, bueno, unos cuantos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya más adelante pues escribió un pequeño libro sobre proposiciones filosóficas. Una de las cosas que llama la atención es que María Gaetana Agnesi pues decía que las mujeres, en uno de sus discursos, que las mujeres tenían derecho a estudiar pues artes y finas ciencias, o no sé, más o menos así lo decía, ¿no? O sea que también era una reivindicación de la mujer, ¿no? Del papel de la mujer en la sociedad, que iba entrando. Y yo creo que a más de uno esto le sorprenderá, ¿no? Porque dice, esto ha ocurrido en el siglo XX. No, ya es muy anterior, en la época hay muchas otras mujeres de este estilo. Una de ellas es Laura Bassi. Esta, de hecho, yo diría que es hasta más notable que María Gaetana Agnesi. Ella se dedicó al tema de la física, fue la primera catedrática de física en Europa, en la Universidad de Bolonia. Tuvo además 12 hijos, con lo cual, fíjense qué mérito, ¿no? Sacar adelante esa familia impresionante, dedicarse a la física. Fue pues la inspiradora de científicos muy importantes. Lázaro Spallanzani es un científico famoso pues por descubrir los glóbulos blancos, pues también por sus investigaciones sobre los murciélagos. También es famoso por el tema de la generación espontánea. Se pensaba pues que las bacterias y todo eso surgían de la nada, y él hizo experimentos que demostraban lo contrario. Bueno, pues luego también inspiró a Galvani, al que citaba antes. Entonces, bueno, pues o sea, no es solo su contribución al campo de la física, en concreto a la electricidad, sino que también inspiró a importantes científicos a que siguieran sus pasos. Luego está Rosalba Carriera, una pintora de la época.
Luisa Vergalli, una poetisa, Francesca Manzoni, no he encontrado la foto, pero también pues otra escritora. Y a que no adivinan quién es esta persona que hay aquí. Este es un libro que ha escrito Massimo Mazzotti, El mundo de María Gaetana Agnesi, la matemática de Dios. Y alguno puede pensarse que, claro, al ser esta imagen, pues era María Gaetana Agnesi de niña, ¿no? Pues es la Virgen María. Y está leyendo la Biblia. Es un pintor de la época que se contagió de esta ilusión porque las mujeres accedieran pues a la cultura, a la ilustración, y tiene cuadros de la época en los que pone a la Virgen pues leyendo, ilustrándose. Entonces eso también pues da una idea del interés de la época pues porque se culturicen las mujeres, ¿no? Y detrás también está el Papa Benedicto XIV. ¿Por qué lo cito al Papa Benedicto XIV? Pues porque apoyó a María Gaetana Agnesi tanto que en concreto estuvo muy detrás de la cátedra que le concedieron a María Gaetana Agnesi en la Universidad de Bolonia. Cuando le concedieron la cátedra, en un escrito de la época, pues le felicita y le anima a que tome posesión de la cátedra. Le regalaba además, pues le hacía un regalo de oro, una caja de oro, y bueno, pues María Gaetana Agnesi también se carteaba con él y de hecho le transmitió su gran obra que es Istituzioni Analitiche ad uso della Gioventù Italiana. Esta es la gran obra de María Gaetana Agnesi. Es un libro, el primer libro de cálculo que se escribió en Europa. Era un libro en el que recogía todo el saber de matemáticas de la antigüedad y añadía lo que habían aportado Leibniz y Newton sobre cálculo integral y diferencial. Entonces escribió un libro que aunaba todo esto y que además era pues un libro fácil de lectura. O sea, de hecho la traducción literal es para el uso de la juventud italiana, o sea, para que lo lean pues los jóvenes, para que lo entienda todo el mundo, vamos, algo que suele ser, pues acaba de batalla mucha gente, ¿no? En matemáticas, pues ver libros que no hay quien lo entienda, que de aquí a aquí se ha saltado el escritor 5 pasos, pues es una joya este libro de al menos 700 páginas en el que viene detalladas pues todos los pasos de las ecuaciones y fue alabado en toda Europa, en concreto por Benedicto XIV, por la emperatriz de Austria, también llegó a Francia, le escribían científicos dándole las gracias por tan maravilloso libro. Y la cátedra esa que he comentado pues está muy relacionada con este libro, o sea, se la dieron pues valorándole esto. Pero lo sorprendente es que en medio de todo este éxito pues decidió dejarlo todo, no coger esa cátedra y dedicar el resto de su vida pues para atender a los moribundos, a gente enferma, a los pobres. Se desvivió por ellos, se dedicó a la oración también, una mujer de una honda espiritualidad que de hecho también han estudiado su causa para la beatificación, aunque en este caso no ha tenido éxito, pero diríamos que es una medio santa, y que tiene un gran valor, porque fíjense, o sea, se había conseguido la cátedra, pertenecía a una familia que tenía un palacio, o sea, una familia noble. Entonces, que se dedique a eso, cuando decía que había personas que cuando atendían a los enfermos que tenían unas llagas horribles, que se mareaban, al estar ahí, pues tiene un valor, vamos, tremendo, ¿no? Que es admirable esta actuación. Y bueno, pues ya casi con eso quería concluir. Se me ha olvidado, ¿por qué he hablado un poco más de María Gaetana? Porque es que celebramos su tricentenario del nacimiento. Eso, se cumplen los 300 años. Ella nació en 1718, entonces pues es un buen momento para agradecerle y de hecho en la parte de abajo sale ese smartphone con la imagen de María Gaetana Agnesi porque en uno de los doodle que pone Google pues salió ella con una curva que está relacionada con ella. En los libros de matemáticas a veces aparece la curva de la bruja de Agnesi, ¿no? Entonces alguno pensará, ¿y una bruja? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque se confundió el traductor a la versión inglesa y era la versiera de Agnesi y entonces no entendió bien, pensaba que versiera era como diablesa y entonces puso witch, ¿no? Que es bruja.
Entonces se quedó la bruja de Agnesi y ahí aparecen los libros, la curva de la bruja de Agnesi. Vale. Bueno, pues yo creo que no sé cuánto tiempo llevamos, igual lo dejamos ahí. Muchas gracias, Ignacio, por este recorrido por la historia de la ciencia y también por un poco la historia de científicos católicos o de esa contribución de la fe católica al desarrollo científico de estos siglos. Yo creo que vamos directamente al coloquio para que se pueda intervenir, si se puede levantar la mano, quien quiera intervenir, preguntar o comentar algo. Y ya está, si no, empezaré yo. Quizá para romper el fuego, claro. Pues iba a preguntar. Pero mi intervención es muy poco. Vamos, primero para explicar tan clara, tan amena, tan interesante, con datos históricos muy relevantes. Gracias. Muchas gracias. Yo me preguntaba si un pasito más hacia adelante es preguntarse el por qué, ¿no? ¿Por qué estos científicos, buenos católicos, han avanzado en la ciencia y han sido gente relevante, ¿no?, para la historia de la ciencia? Y yo me pregunto, y eso es lo que, a ver si esto es una contribución o no, quizás es una concepción del hombre que cree en las facultades humanas, cree en la razón, ¿no?, también en la bondad del mundo, ¿no?, en el orden que existe en el mundo. Eso contribuye a que un cristiano católico pueda cultivar de una forma exitosa la ciencia, ¿no? Mientras que una visión del hombre más pesimista, más escéptica, más relativista, pues sea más bien un contrapeso o una razón en contra de que eso pueda salir adelante. Es verdad que se pueden encontrar ejemplos y contraejemplos, ¿no?, de una cosa y de otra. Pero bueno, si hay algún motivo, si hay alguna relación entre la fe o la creencia religiosa y el avance de la religión. Hombre, sí, pues es que es una cuestión difícil, la verdad. O sea, yo ya lo he comentado antes, que a mi entender, pues bueno, un ateo, un creyente, pues tienen posibilidades de éxito en el mundo de la ciencia. O sea, está el talento de cada uno y bueno, y el ponerte con ilusión con las cosas. Pero bueno, sí que el creyente tiene un estímulo más, quizá que le puede ayudar. Bien llevado, pues yo creo que puede ayudarle pues a contribuir, o sea, a trabajar con más ilusión y ir aportando a la sociedad, ¿no? Y también, hombre, pues a mí a veces mi experiencia personal es que te ilusiona mucho. Yo, por ejemplo, me dedico a temas de estudios teóricos sobre fibra óptica y contrastarlos con la realidad, ¿no? Nos ayuda los estudios teóricos, los diseños, para luego pues predecir lo que va a ocurrir. Y me asombra, me fascina cada vez que veo el resultado matemático encaja con la realidad, es asombroso. Entonces el tener esa idea de que hay una mente detrás que ilumina el mundo, o sea, que una mente que ha diseñado, ¿no?, esto, pues te ayuda, a mí por lo menos me ayuda a la hora de investigar, que no el decir ha sido todo por casualidad. Pero una vez más, ya digo, pues es un estímulo, pero claro, otros pues también encontrarán, el no creyente pues encuentra estímulos pues en valores o en su esfuerzo personal. O sea que bueno, en resumidas cuentas, yo tengo claro que puede tener éxito cualquiera, pero bueno, los creyentes tenemos esa ayuda. Un poco, quizá, no sé si en la misma línea del profesor García Cuadrado, pero me parece que había una cierta tesis histórica en lo que tú presentas, que es, bueno, hay una influencia positiva, que es siempre muy difícil de medir históricamente, me parece, ¿no?, que me corrijan los historiadores, pero decir que hay una influencia causal
pues es mucho decir, ¿no? Claro, aquí siempre está el riesgo de los sesgos y, bueno, pues de en fin, cosas que, por así decir, ¿con qué estás comparando, no? Que Noruega tenga más medallas que España en los Juegos Olímpicos de Invierno creo que no nos sorprende mucho. Entonces alguien podría decir, sí, claro, pues efectivamente en el origen de la ciencia está la matriz cristiana porque no había otra cosa con la que comparar. Pero claro, me parece que también para ser honestos, honrados, pues habría que decir, claro, pero también estamos ahora en un proceso de secularización donde la ciencia sigue avanzando y parece que no es tan importante esto de la religión, ¿no? O no es tan importante, o por lo menos hay encuestas que me parece que muestran cómo pues los científicos de media, esto creo que se puede decir, son menos religiosos que la sociedad en la que viven, por lo menos en Occidente. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto y no sé si has pensado sobre el tema o qué nos puedes decir. ¿Sobre esa estadística? Sobre esa estadística y sobre la cuestión de los sesgos ocultos o los sesgos evidentes que pueda haber en correlacionar pues, el nacimiento de la ciencia moderna con pues, una matriz cristiana. Ya, hombre, son cosas, como bien dices, muy difíciles de analizar, ¿eh? Pero bueno, yo lo que sí veo es lo que comentaba antes de la revolución científica, que surge en medio de Europa y que surge en medio de una sociedad que hace un especial hincapié en la capacidad de razonar, ¿no? Que algo en otros lugares, en los restos de lugares del mundo no parece a mí que no ocurrió. Entonces, a mí me parece que la religión católica, aunque a alguno le pueda sorprender, o sea, en la calle, si digo esto, sorprendería, está muy relacionada con la razón, es muy razonable. De hecho, hay un bonito libro que se titula La fe es razonable. Entonces, yo creo que esa unión preciosa que se hizo pues, en la Edad Media entre fe y razón, pues me parece que ha dado como fruto pues que la ciencia avance, o sea, ha apoyado el que la ciencia avance. A día de hoy es mucho más difícil de analizar porque está todo tan globalizado y no se puede decir porque hay creyentes, hay no creyentes de diversas religiones y pues, sería complicado el análisis. Y luego sobre la estadística de que hay menos científicos creyentes, es verdad, es una estadística cierta. Yo creo que está muy relacionada con que los científicos, pasa sobre todo en los de élite, han dicho, que el científico de élite es que está tan abrumado de actividad que le cuesta pensar. O sea, yo creo que sí. O sea, me refiero pensar en el sentido de cuestionarse cosas, ¿no? O sea, voy por ahí. De hecho, hubo una entrevista en una radio a un científico famoso y decía eso, que estamos tan abrumados de tareas, tal, que no tenemos tiempo para pensar. Entonces, pues claro, si no tiene para pensar, si no hay tiempo para pensar, pues es muy difícil que entre ahí Dios. Entonces yo creo que es un poquito relacionado con la vida que llevan esos científicos de élite. Es más proclive una persona que tiene pues, las 24 horas del día ocupadas que no piense en Dios. Quizá en científicos más de calle, pues como puedo ser yo otro, o sea, no de élite, pues que no están tan ocupados, pues ahí igual la estadística cambie, ¿eh? Yo estoy convencido. De hecho, en mi entorno, en mi departamento tengo unos cuantos que son creyentes y vamos, sí. Había una pregunta también allí, micrófono. Bueno, es un apunte o sea, yo estoy leyendo este libro que está escrito también por, me parece que algún profesor de aquí, y al principio del libro dice que en los sitios, o sea, ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que en la mentalidad europea sí que está muy secularizada, ¿no? Y que muchos científicos son ateos, pero en cambio en América, donde ahora mismo está el desarrollo científico, es donde los científicos son más creyentes también. O sea, que aquí defiende la tesis que no es que cuanta más ciencia haya, o sea, más científicos potentes, menos religiosos, o sea, donde hay más potencialidad científica, hay más religión. O sea, los científicos son más religiosos. Bueno, esto, ¿no? Sí, quizá en Europa no es así, ¿no? Y hay muchos científicos muy potentes que no son creyentes. En cambio, en América, incluso en Inglaterra, hay
también pues muchos creyentes, ¿no? Como John Lennox, por ejemplo, que es matemático y ha escrito muchos libros, es protestante, ¿no? Pero me parece que es un tipo muy inteligente y es creyente, ¿no? No sé. Sí, es muy difícil, además también. Me ha parecido muy interesante ese comentario de lo de Estados Unidos, Europa, ¿no? Y bueno, y que es muy difícil de analizar también, ¿eh? Si está relacionado, porque también incluso, pues por ejemplo, si la tecnología estuviera en África, pues probablemente habría muchos más científicos creyentes, porque en África son mucho más creyentes. Pues claro, pues científicos ¿de dónde hay fundamentalmente? Pues en Europa, en Estados Unidos, pues Japón, ¿no? Y entonces, claro, los países donde más se cree en Dios, pues la ciencia, o sea, la tecnología está mucho menos desarrollada. Entonces también cabría analizar eso. Es que es muy difícil, la verdad, sinceramente sacar. Pero bueno, se pueden, por lo menos con prudencia, sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta más. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, recomendar, me parece, ¿no?, la lectura del libro. Y además yo creo que es de justicia decir que lo que se pueda sacar de este libro va para ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no? O sea, que Sí, me parece que es un acto muy bonito por tu parte y, bueno, que merece la pena comentarlo, ¿no? Pues nada más, agradecer la asistencia y, de nuevo, al ponente le agradecemos que nos haya impartido este seminario. Muchas gracias.